Dios te bendiga y bienvenido a tu escuela bíblica. En la noche de hoy te vamos a estar cubriendo el estudio número 19 del segundo semestre de 2020 del expositor Senda de Vida. La base bíblica se encuentra en Miqueas 6 del 1 al 8 y el título de la lección es La práctica de la verdadera religión. Vamos a estar hablando de religión, pero lo que pretendemos es hablar de lo que es la verdadera religión. Pero antes que eso, vamos a estar cubriendo en la porción bíblica de hoy, que es el capítulo 6 de Miqueas, del 1 al 8, primeramente la queja de Dios que Dios plantea contra su pueblo, y segundo, lo que Él les recuerda el cuidado que ha tenido de ellos. O sea, primero se queja, después les recuerda lo que Él ha hecho y después les enseña lo que Él quiere de ellos, que era que practicaran la verdadera religión. El libro de Miqueas está entre los profetas menores, que es lo que hemos estado cubriendo. Miqueas profetizó en el reino del sur durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías. Y esto lo ubica contemporáneo con Amós, Oseas e Isaías. De hecho, él vivía a unos 30 kilómetros de Amós y unos 30, 50, dependiendo quién le dé la nota, de Jerusalén, donde estaba Isaías. Lo que nos dice que ellos no solamente se conocían, posiblemente se conocieran, sino que fueron influenciados por Isaías, y esto lo vemos en sus escritos. Mientras Isaías se enfocó en el problema político, esto es en la corrupción de los líderes políticos, Miqueas se enfocó más en la parte social. Lo que le preocupaba era la explotación de los pobres por parte de los ricos con el consentimiento de los líderes religiosos. La profecía de Miqueas comienza como una citación a juicio. Recuerdan en el libro de Oseas cómo Dios trajo un planteamiento y le leyó a su pueblo unos cargos contra ellos. En ese momento, en el libro de Oseas, Dios se presentó como juez y como fiscal cuando le leyó aquel pliego acusatorio. Pero aquí Dios se presenta como juez, hace el llamado como juez, pero se presenta como testigo contra su pueblo. Miren lo que dice Dios, y lo dice de una manera dramática, lo escribe Miqueas. Dice: oíd pueblos todos, llama a la creación completa, a las cosas inanimadas, las llama como testigos. Pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. No solamente Dios se plantea como testigo, sino que lo personifica descendiendo de su lugar santo. Dice: he aquí Jehová sale de su lugar. Estoy leyendo el capítulo 1, versículo 3. Porque he aquí Jehová sale de su lugar, descenderá y hollará las alturas de la tierra. O sea, era tanto el enojo de Dios contra su pueblo que lo personifica descendiendo para confrontarlo cara a cara. Y yo no sé si era por el enojo de Dios o por el efecto de su sola presencia, pero dice que la tierra se derretirá, literalmente se derretirá. Dice: y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Y aquí vimos que llamó como testigos a la tierra y a todo lo que en ella hay. Y en el capítulo 6, que es la porción que vamos a cubrir hoy, comienza también citando como testigos. Él va a testificar contra el pueblo, pero cita como testigos de ese testimonio a las cosas inanimadas. Dice el capítulo 6, versículo 1: oí ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oiga los collados tu voz. Llama a los montes, a los collados, a los montes otra vez y a las fuertes cimientos de la tierra. Alabado sea el Señor. Los autores del Antiguo Testamento veían a la naturaleza como un testigo mudo de la maldad de los hombres, y no solamente de los hombres, en este caso específicamente del pueblo de Dios también, cuando se apartaba de sus caminos. La naturaleza está sujeta a Dios y le obedece. Y tú podrás pensar: bueno, no se revela contra Dios por cuanto no tiene razón. Pero entonces decimos:
¿de qué le sirve la razón al hombre? Que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Si por la razón, a causa de la razón o por encima de la razón, que debería ser lo que le permite relacionarse con Dios, la misma razón le sirve para actuar como seres irracionales. En vez de acercarse a Dios, y este pueblo más, un pueblo que Él escogió, que libertó, que guardó, que se les reveló a través de su palabra y a través de hechos portentosos, y sin embargo ellos se estaban comportando como seres irracionales. El profeta ve a la naturaleza inanimada como que estaba en mejor sintonía con el Creador que su mismo pueblo, que tenía su espíritu. Increíblemente, porque a través del espíritu es que el hombre se puede relacionar con Dios. Sin embargo, no lo hacía. El enojo de Dios se destaca en palabras como pleito. Dice pleito 2 veces. Primero dice contiende. Después dice pleito. Jehová tiene pleito contra su pueblo y altercará contra Israel. Son palabras fuertes, son palabras que hablan. Pleito es pelea. Pleito es confrontación. O sea, que está hablando con palabras de enojo. Gloria a Jesús. Y nosotros hemos conocido al Dios bueno y misericordioso. Pero sabemos que también Dios tiene un límite. El que piense que Dios no tiene límite tiene que leer las Sagradas Escrituras, porque Dios extiende su misericordia. Dice que es tardo para la ira. No dice que es nulo para la ira. Dice que es tardo para la ira, extiende su misericordia, pero llegará un día en que Dios dirá hasta aquí. Y nosotros no vemos que un día su ira se derramará. Así que nosotros estamos en el lapso de esa misericordia. Procuramos aprovechar la misericordia antes de que se acabe. Él es eterno y su misericordia es eterna. Pero un día, porque Él es justo, y eso lo vimos en la clase pasada, su ira se descenderá sobre esta tierra. ¿Cuáles son las razones del pleito de Dios? No las dice aquí en este versículo, pero lo dice en los versículos anteriores. Y yo te voy a decir 5 razones por las cuales Dios tenía pleito contra su pueblo. La primera razón eran los que habían abandonado al Dios Todopoderoso para irse a abrazar las religiones cananeas. Esos se apartaron, esos se fueron, esos se desligaron del pueblo de Dios. En segundo lugar están los que no se apartaron, los que pensaron que podían tener lo mejor de los dos mundos, y esos eran los que adoraban a Dios y adoraban a los Baales. Iban al templo a servirle a Dios, pero cuando salían del templo practicaban lo que practicaban los paganos. Tenían lo mejor de los dos mundos. Eso fue lo que definimos anteriormente como el sincretismo religioso, que es la mezcla de dos religiones o dos filosofías. Gloria al Señor. El tercero, ya lo dijimos, la explotación de los pobres. Mira lo que dice el capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Teniendo, tomaban lo de los pobres. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Ya que había una explotación económica, eso era un problema social. Cuarto, el abuso de los que ostentaban el poder. El mundo pues tiene unos diferentes ámbitos, ¿verdad? Ya hablamos del ámbito económico, vamos al ámbito político. En el aspecto político le habla a los príncipes, capítulo 3, versículo 1, le habla a los príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Estos eran los que tenían el poder político. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? O sea, los que tenían a cargo la justicia. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo. Sabemos que son metáforas, pero las utiliza. Miqueas le dijo que escribe de una forma bien dramática para acentuar el grado de perversidad de lo que ellos estaban haciendo.
que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el cardero y como carnes en la olla. Esto quiere decir abuso, perdón, abuso de poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Quinto, hablamos de los que tenían el poder económico, el poder político, y ahora vamos al poder religioso, porque había abuso también y corrupción de los líderes religiosos que convirtieron la religión en un negocio lucrativo. ¿Dónde vemos esto? Capítulo 2, versículo 6. Decían a los que profetizaban la verdad: no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Y sin embargo el versículo 11 dice: si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, o sea, yo te voy a profetizar cosas buenas, cosas agradables, cosas que tú quieres oír, ese tal será el profeta de este pueblo. Y el versículo 5 del capítulo 3, miren lo que dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. O sea, al que me bendice, al que me da dinero, que es lo que está diciendo aquí, le profetizan paz. Y al que no le da de comer, proclaman guerra contra él, entonces lo persiguen. Y el versículo 11 dice: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová con nosotros? O sea, estaban corrompiendo su religión, su fe, cobrando por el servicio que rendían al pueblo de parte de Dios. Y se cubrían diciendo, ¿no está Dios con nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Eso es cierto. Esto lo dice Romanos. Pablo lo dice en Romanos 8. Dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el hecho de que Dios no los matara no quiere decir que estaban haciendo lo correcto, que estaban en el centro de su perfecta voluntad. Estaban haciendo lo malo y por eso Dios los llama a cuenta ahora. Alabado sea el nombre de Jesús. El hecho de que Él no los matara no quería decir que estaban libres de castigo. No importa, con todo lo que Dios te haya bendecido, porque Él es bueno. Con todo lo que Dios te haya guardado, porque Él es bueno. Con toda la misericordia que Dios ha tenido contigo, porque eres bueno. Con todo lo que te ha permitido alcanzar, llegar, obtener o hacer, porque Él es bueno. Alabado sea el Señor. Con todo el cuidado que tiene de ti, porque Él es bueno. Con todo, algún día te va a llamar a cuenta. No podemos medir nuestra condición espiritual por el favor de Dios. Eso estaban haciendo ellos. Como Dios está con nosotros, pues no me vendrá ningún mal. Y eso no es correcto, porque entonces tendríamos que decir que al que le viene mal, el que le viene una enfermedad, el que le viene una crisis, quiere decir que Dios no está con él. Puede ser que sea todo, exactamente todo lo contrario, de que al que no le pase nada, como dicen ellos, Dios ya que esté. Y el que esté pasando por esa crisis, Dios esté con él. Así que no podemos medir nuestra condición espiritual por el favor que Dios ha tenido con nosotros, porque Él es misericordioso con el que es misericordioso y es clemente con el que es clemente. Alabado sea el Señor. Como los primeros dos versículos del capítulo 6, Dios habla con palabras tan fuertes, ¿verdad? Cuando yo leí el versículo 3, lo leí también en tono de pleito. Está hablando de pleito. Y yo leí el versículo 3 y dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Pero después lo volví a leer, porque decía pueblo mío. Y fíjense que Dios viene a pedir cuenta.
pero no viene a pedir cuenta para condenar, viene a pedir cuenta para restaurar, para arreglar lo que está dañado, para enderezar lo que está torcido, para permitir y buscar ese acercamiento con Él. Entonces lo leí de manera diferente y dije, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Dios se coloca entonces de testigo, se coloca en el banco de los acusados y le pide a su pueblo que presente cargos contra él. O sea, si tú tienes algo contra mí, si tú tienes algo de que acusarme, acúsame. Es como si yo le preguntara, ¿qué te hice? ¿En qué te fallé? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Fui muy duro contigo? ¿Me excedí? ¿Te exigí demasiado? ¿En qué te ofendí? ¿Te molesté? ¿Yo fui injusto contigo? ¿No hice lo que tú esperabas que yo hiciera? Parece mentira y da vergüenza que el Dios Todopoderoso tenga que descender al nivel de nuestra inmadurez, al nivel de nuestra necedad, para tratar de tener un acercamiento con nosotros. Aleluya. Para captar la atención de su pueblo, Él tuvo que descender, pero no descender de los cielos, sino descender al nivel de necedad y de terquedad de ese pueblo y de vanidad, porque estaban engreídos. Aleluya. Él no quería castigarlos por su maldad, Él lo que estaba era buscando respuestas. Por eso dice, responde contra mí. Estemos a cuenta, como dice Isaías, pero no en un tono intimidante, más bien lo que le está diciendo es, vamos a hablar, como decimos en Puerto Rico, dialoguemos, vamos a sentarnos, vamos a arreglar este asunto. Si yo lo que quiero es bendecirte. Y el hombre, aquí su pueblo y nosotros en nuestra posición, inamovibles. Hasta para eso Dios es un caballero. Cuando en Isaías 1:18 le dice al pueblo, estemos a cuenta, era para perdonarlos, no era para castigarlos, no era para cobrarles, no eran cuentas para cobrarles. Al contrario, les dice, vamos a entrar a cuenta. Y yo te propongo esto, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré como blanca lana. Eso es lo que Dios busca cuando le habla al hombre de traerlo a cuenta. Y les dio a escoger. Les dice, si quieres, si oyeres, comeréis el bien. Si no quieres, si fueras rebelde, pues entonces serás consumido. Yo te propongo, yo pongo la propuesta en el plato, tú escoges. Dios siempre le da al hombre el privilegio de decidir servirle o no servirle. Gloria a Jesús. Por si lo habían olvidado, Dios les recuerda algunos de los momentos en que los bendijo y los guardó. Vuelve y le dice en el versículo 5, pueblo mío. Primero le dice en el versículo 4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. ¿Se te olvidó? O sea, yo te estoy diciendo que tú estás actuando como si yo te hubiera fallado. Y a ti se te olvidó ya lo que yo hice contigo. Yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre te redimí. Envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María, pueblo mío. Acuérdate, gloria a Jesús. Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, cómo los liberó de la esclavitud, por la protección de la sangre del Cordero. Los hizo pasar en seco por el medio del mar. Destruyó a sus enemigos que los perseguían. Los sustentó en el desierto con maná, con agua y con carne cuando le pidieron carne. Su vestido no se envejeció, sus pies no se hincharon en 40 años. Les dio ordenanzas que regulaban su relación con Dios y con los demás. Se les proveyó un culto ordenado y correcto para que pudieran adorar a Dios y recibieran propiciación por sus pecados. La presencia de Dios los guiaba de día y de noche
a través de aquella columna de nube y columna de fuego. Dios derrotó a sus enemigos en el camino, desde que salieron de Egipto hasta que entraron a Canaán, y por fin los entró a la tierra de Canaán. Y una vez allí, los hizo habitar en casas que no habían construido, ciudades que no habían construido, y comer y beber lo que no habían sembrado. Gloria a Jesús. La liberación del pueblo de Israel representa la historia espiritual de los hijos de Dios. Egipto representa el mundo, el reino del mal. Faraón representa a Satanás. La peregrinación por el desierto es nuestro caminar por nuestra vida. Y la entrada a la tierra prometida es la entrada a la patria celestial y a la vida eterna. Gloria a Jesús. Haz de cuenta que cuando Dios habla con su pueblo, habla con nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Ya se te olvidó lo que he hecho por ti? ¿Ya se te olvidó lo que te he prometido? Bendito sea su nombre. Lo otro que les recuerda es lo que aconsejó Balac, rey de Moab. ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcan la justicia de Jehová. Estos son dos cosas aparte. Una es lo que sucedió entre Balac y Balaam. Aleluya. Esto se encuentra en el libro de... No lo busqué. El caso de Balac y Balaam ocurrió cuando Balac, rey de Moab, se atemorizó cuando supo que los israelitas tenían que cruzar por su territorio para entrar a Canaán, y pensó que lo atacarían y tomarían posesión de su país. Entonces mandó a buscar a Balaam, un adivino que vivía en Mesopotamia. No sabemos cómo ni por qué. Dios le hablaba, él hablaba con Dios y Dios le hablaba a él. Y Balac lo mandó a llamar por temor a los israelitas y le dijo, mira, maldice. Pero ¿qué pasa? Que Dios se le reveló a Balaam y le dijo, tú no lo vas a maldecir, tú lo vas a bendecir. Y cada vez que Balac le pedía que los maldijera, él los bendecía. Y le dijo, yo solamente puedo decir lo que Dios me diga que diga. Y Dios los libró de la maldición de Balaam. También le menciona las justicias de Jehová desde Sittim. Sittim es el último lugar donde ellos encamparon antes de entrar a la tierra prometida, hasta Gilgal. Y Gilgal fue el primer lugar que ellos acamparon después que llegaron a la tierra prometida. Así que desde Sittim hasta Gilgal sucedieron muchas cosas. Lo primero fue lo que le acabo de decir del suceso de Balac. Lo segundo fue la derrota de los madianitas. Estos sedujeron a Israel a la idolatría y la fornicación, pero los derrotaron. Lo tercero, el cruce del Jordán, que fue un evento milagroso. El cuarto, la entrada a la tierra prometida, y una vez allí, la circuncisión de los que habían nacido en el desierto. Y Dios solamente le da 3 ejemplos de las veces que Él los había bendecido y los había guardado. Esto los dejó sin argumentos. Si es que acaso pensaron atribuir a Dios alguna falta. Gloria a Jesús. Entonces, ya una vez que Dios le pregunta y le contesta el mismo, gloria al Señor, y lo deja sin argumento, entonces le dice, ya que tiene su atención, le va a decir, esto es lo que yo quiero que yo haga, lo que es la verdadera religión. Y leemos los versículos del 6 al 8, que han tenido, de hecho, varias interpretaciones. Unos dicen que es el pueblo personificado, jactándose de lo mucho que hacían para agradar a Dios. Porque dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Eso se oye normal, pero en el versículo 7 hay una exageración. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? No una ofrenda de aceite, arroyo de aceite. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? El sacrificio de los primogénitos era algo que practicaban los pueblos paganos, no el pueblo de Dios. Y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Unos dicen que era el pueblo
jactándose de lo que hacían para agradar a Dios. Otros que era el pueblo inquiriendo sinceramente cómo agradar a Dios, preguntando, ¿cómo te agrado, Señor? Dime cómo te agrado. Y el tercero, que son preguntas retóricas para declarar algo que era obvio en las Escrituras. Y nos parece que la tercera pues es razonable porque el que está escribiendo es Miqueas y hace estas preguntas retóricas que no tienen contestación, sino que la contestación la va a dar el mismo Dios. Si usted las lee por primera vez, se preguntará, ¿por qué usar estos versos para hablar de religión? Si la palabra religión no aparece por ningún lado. Ya leí el 6, el 7 y el 8 se lo leo ya mismo, pero no aparece la palabra religión. La contestación a esa pregunta la encontramos en la definición misma de la palabra religión. Por definición, religión es un conjunto. Ve haciendo el dibujito, es un conjunto de creencias y dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración hacia la divinidad, de normas morales de conducta y de prácticas rituales. Un conjunto de esas 4 cosas. Y esa es la definición de la palabra religión. Por etimología, que es el origen de la palabra, tanto en latín como en griego, viene de la palabra religio. Esa palabra se compone de 3 partes. Re, que quiere decir repetición, pero también quiere decir firmeza, intensidad. Ligare, que quiere decir vínculo, y ion, que es acción y efecto de. Así que por etimología, religión es la acción y el efecto de ligar fuertemente a Dios. Si utilizamos la acepción que dice firmeza e intensidad, pero si utilizamos re como repetición, sería la acción y el efecto de volver a ligarse con Dios. ¿Me sigue? La religión es lo que establece el vínculo entre el hombre y Dios. ¿Ok? Entre el hombre y la deidad. Ese vínculo se establece cuando se dan los 4 elementos de los que mencionamos anteriormente, que fueron las creencias, los sentimientos, las normas morales y las prácticas. Segundo, lo primero que quiero decir es que esa es la definición. Lo segundo que te quiero decir es que es un error que duele y que molesta que se use el adjetivo de religioso de manera despectiva o insultante. Si tú ves la definición de la palabra, es el vínculo entre el hombre y Dios. Ahora yo me pregunto cómo eso puede ser algo negativo para llamar religioso a una persona de manera despectiva. Es una expresión de total desconocimiento el querer avergonzar a una persona llamándola religiosa solamente porque piensa, se comporta, porque se ve diferente a otros que profesan la misma fe. El Señor dice, erráis, desconociendo las Escrituras y el poder de Dios. Es sumamente doloroso, porque si queremos menospreciar a una persona, o si queremos sacarle, marcar e indicar algún aspecto negativo de su comportamiento, pues usemos la palabra correcta. Si la persona es hipócrita, llamémosle hipócrita, pero no le llamemos religioso, porque entonces estamos enmarcando la palabra religioso dentro de una connotación totalmente negativa que no es honesto, que no es favorable. Antes de conocer el Evangelio, y esta fue mi experiencia, la comparto contigo porque quiero hacerlo, porque soy la única de las cristianos que conozco, yo soy la mejor que conozco y de la única que puedo hablar sin tener temor a decir algo que la persona vaya a estar de acuerdo. Antes de conocer a Cristo, mi relación con la palabra religioso era positiva. O sea, una persona religiosa, eso era algo que producía respeto, invocaba respeto, tenía una connotación positiva. Cuando me convertí, cambió esa connotación, esa visión que yo tenía. ¿Por qué? Hay unas frases con las que yo tuve
entré en conocimiento de esas frases cuando me convertí, frases que son correctas, algunas parcialmente correctas, pero otras parten de una premisa incorrecta. Por ejemplo, una de las frases que me dijeron fue: nosotros no somos religiosos, nosotros somos cristianos. Nosotros no predicamos religión, nosotros predicamos a Cristo. Y eso es completamente correcto. Nosotros lo que predicamos es la salvación por la fe en Jesucristo. Eso es correcto. Pero ¿qué pasa? Aleluya. Hay otras frases como: el cristianismo es relación, no es religión. Y eso es parcialmente correcto, porque el cristianismo es relación con Dios, pero acabamos de ver de que religión es relación también. O sea que ahí hay una incongruencia. Lo otro es que la religión no salva. Correcto, estamos de acuerdo. La religión no salva. El problema no fue con los de afuera, fue con los de adentro. Esta frase, yo me convertí en el 85. El evangelio entró a nuestro país, por lo menos a Puerto Rico, entró a principios del siglo pasado. Y los que vinieron a predicar el evangelio vinieron a predicarse a las personas que tenían religión. O sea que la frase idónea, la manera idónea de que esas puertas se abrieran para la predicación del evangelio fue decirle: no, es que yo no vengo a predicarte religión, yo vengo a predicarte a Jesucristo, la salvación, porque fueron personas que tenían religión, pero no tenían salvación, porque no practicaban la verdadera religión. ¿Me entienden? Ok. El problema fue con los de adentro, porque entonces los de afuera, una vez que yo cambié de manera de vivir y me decían: Merian, hay que tener cuidado con Merian porque Merian es de la religión, Merian es una mujer religiosa, pero me lo decían con respeto, con admiración, y yo así lo recibía. ¿Sabe por qué? Porque yo era bebedora, fumadora, maldiciente y fornicaria. Eso eran mis adjetivos. Que me dijeran religiosa para mí era un honor, porque me estaban relacionando con Dios. Ya Merian no era aquella mujer perversa, ya era una mujer que tenía una relación con Dios. Los de afuera me trataron con admiración, pero me di cuenta que los de adentro pues comenzaron a utilizar la palabra religioso con desprecio. Alabado sea el Señor. Y lo gracioso del caso, porque mira lo gracioso del caso, es que yo no era ni religiosa ni religiosa, porque nunca había pisado una iglesia. Yo me convertí en mi oficina, en el piso 11 del edificio norte del centro gubernamental, en ese entonces en Minillas. Yo estuve 2 meses sin visitar una iglesia. Yo no conocía del evangelio, yo no sabía que habían denominaciones. Yo me convertí a Cristo. Pero alguien dijo: pues, tú eres religiosa. Y yo: wow, no lo entendí. Gloria al Señor. Solamente quería compartir. ¿Por qué? Porque lo viví en experiencia propia, lo he vivido, el utilizar el término religioso de manera despectiva. Y hoy nosotros vamos a aprender que religioso es el que tiene una relación con Dios. Por lo menos esa es mi posición. Tú puedes aceptarla o no aceptarla. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Tú crees en Dios? ¿Sí? O sea, ¿tienes creencias acerca de una deidad? El Dios Todopoderoso, el verdadero y el único Dios, ¿sí? Ok. ¿Tienes sentimientos de veneración hacia ese Dios? De adoración, deseo de adorarlo, de honrarlo. ¿Sí? Ok. ¿Tienes unas normas morales de conducta que rigen tu vida? Por ahí en algún sitio. Unas normas morales de conducta que rigen tu vida. ¿Sí? Ok. Dentro de ese culto de adoración a tu Dios, hay unas prácticas, algunos ritos, como oración, ayuno, bautismo, Santa Cena. O sea, hay ritos y prácticas dentro de nuestro culto a Dios. ¿Sí? Pues entonces ya cumplimos con los 4 elementos de la religión. Pero no te enojes conmigo. Aleluya. Tampoco te
celular ni vayas a buscar un libro porque hay muchos libros. Dame un minuto, permíteme un minuto. Porque no sé si ya te hayas dado cuenta de que el problema no está en la definición de la palabra, sino en la connotación negativa que le hemos dado a la palabra religión. Aleluya. Y si tiene una connotación negativa, es porque no hemos sido diligentes y asertivos en enseñar que hay una diferencia entre verdadera religión y religión falsa. Por eso me gusta el título de la clase de hoy. De este hombre valiente que se atrevió a decir la verdadera religión. Porque me dice que hay una religión verdadera. Y esa religión verdadera se evidencia practicando lo que Dios quiere de nosotros. Porque la verdadera religión es práctica. No es filosofía, es práctica. Es una manera de vivir. Y eso te suena, ¿verdad? Aleluya. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Los versículos 6 y 7 enumeran, te los leí, una serie de prácticas religiosas, algunas exageradas, pero no te habla de ningún cambio interior, solamente ritos externos. No te habla de una conducta, ni interior en el corazón, ni de una conducta que refleje lo que habían creído, ni el carácter del Dios en quien habían creído. A la luz de lo que hemos aprendido esta noche, podemos decir que ellos limitaron su religión a los rituales, que es el cuarto elemento de la definición que dimos en esta noche. Por lo tanto, su religión es vana, hueca y falsa. Las religiones falsas fallan en lo siguiente. Número 1, fallan en la motivación. ¿Qué lleva a los hombres a buscar de Dios? Las religiones falsas, los hombres buscan relacionarse con su deidad para aplacar su ira y para ganar su favor. Y esa no puede ser la motivación para nosotros acercarnos a Dios. Nosotros nos acercamos a Dios porque Él es Dios. Y reconocemos su señorío, su poder y su majestad y reconocemos que le necesitamos. Pero no nos acercamos solamente para conseguir el favor. Así que la motivación debe ser la correcta. Segundo, el medio. Las religiones, los hombres inventan, crean medios para acercarse a Dios. Eso es totalmente incorrecto. El que establece el medio para acercarse a Él es Dios. Y el medio ya está establecido y es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el medio correcto para acercarse a Dios es Cristo y ese medio lo estableció Dios. Tercero, las religiones falsas fallan en su relación con los demás. Buscan relacionarse con la deidad, pero no les importa su relación con los demás. Esos son los que dicen, tienen pleito con todo el mundo, pero dicen, no me importa porque después que yo esté bien con Dios, o sea, pueden estar bien con Dios y mal con los demás. Y eso es un error. Santiago 1:26 y 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas de sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Prácticas a favor de misericordia, a favor de los demás, y guardarse sin mancha del mundo, sin pecado, para acercarse a Dios. La religión verdadera cubre esos dos ámbitos. Otra definición que está en el expositor es que la religión es la virtud, y eso me encanta. Ser religioso no puede ser malo cuando religión es una virtud. Y es la virtud que nos mueve a dar culto a Dios, comportándonos debidamente y tratando a los demás con deferencia. Otra vez, relación con los demás y relación con Dios. Y la última que te voy a dar, porque quiero compararlas todas y considerarlas todas en conjunto, es la que dice el versículo 8, y es la que nos da Dios en esta noche. Oh, hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. Ya está aquí, en su palabra. ¿Y qué pide Dios de ti? ¿Cuántas veces nos preguntamos, qué es lo que Dios quiere de mí? Y no sabemos qué es lo que Dios quiere, porque desconocemos las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Alabado sea el Señor. Quien no sepa lo que Dios pide de su vida es porque, número uno, desconoce su palabra, y quien desconoce las Escrituras no sabrá nunca cómo agradar y servir a Dios. Número dos, tampoco ha puesto atención a sus siervos, porque el que no conoce la Escritura tiene alguien que le hable acerca de la voluntad de Dios. Y número tres, ha querido distorsionar intencionalmente lo que Dios requiere para acomodarlo a sus propios intereses. Estos son los que llamamos ateos prácticos, porque hay ateos intelectuales y ateos prácticos. El ateo intelectual es el que tiene la convicción en su mente de que no hay Dios. Y el ateo práctico es aquel que, sabiendo que hay Dios, vive como si no hubiera Dios. Así que estos últimos, los que distorsionan intencionalmente lo que Dios quiere para adaptarlo a sus intereses, son ateos prácticos. Miqueas menciona tres cosas solamente: hacer justicia, hacer lo correcto, tener buen comportamiento moral, amar la misericordia, es tener amor y compasión hacia otros, y humillarse ante Dios. Humillarse es la total y rendida dependencia de Dios. Volvemos, relación con los demás, relación con Dios. Primero relación con Dios y después relación con los demás, porque nadie puede relacionarse con su prójimo si primero no se relaciona con Dios. Jesucristo lo definió claramente en los dos grandes mandamientos. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es igual a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo concluye, cómo redondea Jesucristo la religión? Amar a Dios y amar al prójimo. En todas las definiciones que hemos visto, 5 definiciones si no me equivoco, se resalta la relación con Dios y con los demás. Por lo tanto, no hay conflicto alguno en decir que Cristo es nuestra religión, o que practicamos la religión del amor, porque la religión del amor nos lleva a servir a Dios y a servir a los demás. Los actos religiosos deben ser producto de una actitud correcta y una buena relación con Dios. Toda expresión religiosa desprovista de amor y de compasión hacia el prójimo es una religión falsa, y nosotros no queremos practicar una religión falsa. Nosotros queremos practicar la verdadera religión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias mil por compartir con nosotros. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el domingo, tengo que anotarlo porque se me olvida, en el culto de adoración de la Iglesia Cristiana Voz como de Trompeta. El domingo a las 5 de la tarde estarán nuestros pastores en el culto de adoración. La próxima semana quizás ya estemos dando la escuela bíblica y los cultos de manera presencial. Para aquellos que puedan llegar a nuestra iglesia serán bienvenidos. Para los que no puedan llegar, pues entonces pueden vernos a través de Facebook, que estaremos transmitiendo los cultos y las clases, y a través de YouTube, porque he estado subiendo todas estas escuelas bíblicas al canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga y Dios te guarde.